Bienvenidos a Noches Oscuras. Antes que nada darle like, suscribíos al canal y decirme en los comentarios desde qué lugar estáis viendo estas historias. Empezamos. Me llamo Carlos Moreno, y durante más de 20 años manejé tráileres por las carreteras del norte de México. Había cruzado tormentas de arena en Sonora, derrumbes en Chihuahua, retenes falsos, asaltos, noches sin dormir y caminos donde ni los perros se atrevían a ladrar. Pero jamás en toda mi vida, me pasó algo como lo que encontré en aquella ruta abandonada. Y si estoy contando esto ahora, es porque ya no tengo nada que perder. Ni siquiera puedo recordar mi propia cara. Todo empezó cuando acepté un viaje que nadie quería tomar. La paga era exageradamente buena. Demasiado buena. Eso debió ser suficiente para rechazarlo. Un hombre llamado Salgado me contactó en una pensión de traileros cerca de Hermosillo. Nunca dijo para qué empresa trabajaba. Vestía camisa negra, botas limpias y olía a loción cara. Se sentó frente a mí mientras cenaba y deslizó un sobre lleno de dinero sobre la mesa. Me dijo que necesitaban mover un cargamento de noche por una carretera vieja entre Sonora y Chihuahua. Una ruta que ya casi nadie usaba desde que construyeron la nueva autopista. Le pregunté qué llevaba. Sonrió. Papeles. Así dijo. Papeles. No hice más preguntas. Cuando llevas años en esto aprendes que a veces es mejor no saber ciertas cosas. Salí poco antes de medianoche. El tráiler era un Kenworth viejo, rojo, con el motor temblando como animal enfermo. El remolque venía sellado con candados industriales y órdenes estrictas de no abrirlo bajo ninguna circunstancia. La carretera estaba vacía. Ni luces. Ni gasolineras. Ni señal de radio. Solo desierto. Después de varias horas manejando, empecé a notar algo raro. El kilometraje parecía no avanzar correctamente. El reloj del tablero se atrasaba unos minutos y luego volvía a adelantarse solo. Pensé que era una falla eléctrica. Hasta que vi la caseta. Apareció en medio de la nada. No había ninguna salida, ninguna desviación. Simplemente estaba ahí. Una caseta antigua de concreto, amarillenta, iluminada apenas por focos débiles que parecían agonizar. Tenía un letrero oxidado que apenas se alcanzaba a leer. Peaje federal. Frené lentamente. Lo raro no fue la caseta. Lo raro fue la fila. Había varios vehículos esperando turno. Todos modelos antiguos. Camiones oxidados, autos viejos cubiertos de tierra, una ambulancia con las luces apagadas. Nadie hacía ruido. Nadie hablaba. Avancé despacio hasta quedar detrás de una camioneta negra. Entonces vi al conductor. Tenía la cabeza inclinada hacia el volante. Al principio pensé que dormía. Hasta que levantó lentamente el rostro. Dios mío. La mitad de su cara estaba quemada, como si hubiera salido de un incendio. Tenía los ojos completamente blancos. Y aún así, seguía manejando. Sentí el cuerpo helado. Miré alrededor. Los demás conductores también estaban muertos. No sé cómo explicarlo. No era sangre ni heridas grotescas. Era peor. Sus movimientos eran lentos, antinaturales. Algunos tenían la ropa chamuscada. Otros parecían cubiertos de polvo gris. Todos permanecían completamente en silencio. Entonces escuché el golpe. Tac. 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 Algo cayó sobre mi ventana. Volteé. Era una moneda. Una moneda antigua. Negra. Manchada con algo oscuro. Levanté la mirada y vi al cobrador de la caseta observándome. No se movía. No respiraba. Su uniforme parecía pegado al cuerpo como ropa mojada. Tenía la piel gris y los labios partidos. Me hizo una seña. Avanza. Quise dar reversa. El motor murió. Las luces comenzaron a parpadear. Y todos los muertos voltearon al mismo tiempo hacia mí. Sentí un terror tan profundo que me faltó el aire. Avancé. Cuando llegué a la ventanilla, el cobrador extendió la mano lentamente.
no dijo una sola palabra. Solo esperaba el pago. Le di dinero normal. No reaccionó. Entonces señaló la moneda negra sobre mi tablero. La tomé temblando. Estaba húmeda. Cuando se la entregué, sus dedos tocaron mi mano. Sentí un frío imposible. Como meter el brazo en agua congelada llena de agujas. El cobrador inclinó apenas la cabeza. Y levantó la pluma de acceso. Seguí manejando sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a una gasolinera al amanecer. Le conté al despachador lo que había visto. El hombre se puso pálido. Me preguntó qué ruta había tomado. Cuando le dije, se persignó inmediatamente. Entonces me habló del accidente. Décadas atrás, antes de que existiera la nueva autopista, esa carretera era famosa por la corrupción. Los encargados del peaje dejaban pasar tráileres sobrecargados a cambio de dinero ilegal. Una noche, un convoy perdió el control bajando una pendiente. Hubo fuego. Explosiones. Más de 40 personas murieron calcinadas. La caseta quedó destruida. Y la carretera fue abandonada poco después. Me reí nerviosamente. Quería convencerme de que había sido cansancio. Pero entonces el despachador dijo algo que todavía escucho en mis pesadillas. Dicen que la caseta aparece otra vez, pero solo para los que llevan carga robada. Sentí un vacío horrible en el estómago. Regresé al tráiler. Por primera vez decidí revisar el remolque. Rompí uno de los candados. Y encontré cajas. Cientos de cajas llenas de documentos oficiales. Expedientes. Fotografías. Registros de políticos, policías, empresarios. Pruebas de corrupción. Había nombres importantes por todas partes. No eran simples papeles. Eran evidencia. Y alguien quería desaparecerla. Entendí entonces por qué me habían pagado tanto. Yo era desechable. Continué el viaje porque pensé que podía entregar la carga y olvidarme de todo. Pero la siguiente madrugada volvió a aparecer la caseta. Exactamente igual. La misma fila. Los mismos muertos. Esta vez había más vehículos. Y cuando me acerqué, vi algo diferente. Entre los conductores estaba Salgado. El hombre que me contrató. Tenía el cuello roto y la mirada perdida. Muerto. Me miró fijamente mientras sostenía otra moneda negra. El cobrador levantó lentamente la cabeza hacia mí. Y sonrió. No sé cómo describir esa sonrisa. Era como si supiera algo que yo todavía no entendía. Pasé el peaje nuevamente. Pero esta vez escuché voces detrás de mí. Susurros. Decenas de voces hablando al mismo tiempo. No dejes que llegue. Quémalo. Hazlo terminar. Miré por el espejo lateral. Los muertos caminaban detrás del tráiler. No corrían. No gritaban. Solo caminaban lentamente sobre la carretera oscura. Y cada paso sonaba como cadenas arrastrándose. Apreté el acelerador hasta el fondo. El motor casi explotaba. Pero ellos seguían ahí. Siempre a la misma distancia. Entonces algo golpeó desde dentro del remolque. Una vez. Luego otra. Y otra más. Como si alguien estuviera atrapado adentro. Me detuve en seco. El remolque seguía temblando. Los golpes continuaban. Tomé una lámpara y abrí las puertas. Las cajas estaban abiertas. Todos los documentos estaban regados por el piso. Y sobre ellos había monedas negras. Miles de monedas. Escuché pasos detrás de mí. Volteé. Los muertos estaban rodeando el tráiler. Sin hacer ruido. Sin respirar. El cobrador caminaba al frente. Cada movimiento suyo parecía romperse, como un cuerpo manipulado por hilos invisibles. Entonces habló por primera vez. Su voz sonaba húmeda. Podrida. Ellos también pagaron. Sentí que las piernas me fallaban. El cobrador levantó un brazo lentamente y señaló las cajas. Verdad enterrada.
Los muertos comenzaron a acercarse. Y entendí algo horrible. No querían matarme. Querían impedir que la evidencia desapareciera como desaparecieron ellos. La corrupción había provocado sus muertes. Y ahora estaban atrapados allí, repitiendo eternamente el cobro del peaje, esperando justicia. Subí rápidamente al tráiler. Arranqué como pude. Los muertos comenzaron a golpear las puertas. No con fuerza. Con desesperación. Como personas rogando. Llorando sin lágrimas. Manejé durante kilómetros hasta encontrar una vieja estación de mantenimiento abandonada. Entonces tomé una decisión. Saqué diésel. Empapé las cajas. Todo el remolque. Las fotografías. Los expedientes. Todo. Porque entendí algo peor. Si esa evidencia llegaba a las manos equivocadas, jamás descansarían. Encendí un fósforo. Y lo lancé. Las llamas subieron de inmediato. El fuego iluminó el desierto entero. Y entonces los vi. Decenas de siluetas aparecieron alrededor del incendio. Los muertos observando en silencio. Sin agresividad. Sin odio. Por primera vez parecían tranquilos. La caseta apareció a lo lejos una última vez. Las luces comenzaron a apagarse lentamente. Una por una. El cobrador seguía allí, observándome. Luego inclinó la cabeza, como agradeciéndome. Y desapareció. Todo terminó en silencio. Creí que había acabado. Hasta que miré el espejo lateral del tráiler. No vi mi reflejo. Pensé que era el humo. Me acerqué más. Nada. Mi rostro no estaba. Corrí al retrovisor delantero. Vacío. Mi cuerpo aparecía. Mi ropa. Mis manos. Pero donde debía estar mi cara, no había nada. Solo oscuridad. Caí de rodillas. Intenté recordar cómo me veía. Mis ojos. Mi boca. Mi nariz. Nada. Todo había desaparecido. Como si alguien hubiera arrancado mi identidad desde adentro. Desde aquella noche vivo así. Sin rostro. Sin memoria de mí mismo. He ido a doctores. A sacerdotes. A brujos. Todos ven mi cara normalmente. Todos dicen que estoy loco. Pero yo no puedo verla. Y cada madrugada, exactamente a la misma hora, encuentro una moneda negra en algún lugar. Dentro de mi bolsa. Sobre mi mesa. En el asiento del tráiler. Siempre húmeda. Siempre fría. Como si el peaje jamás hubiera terminado de cobrarse por completo. Y lo peor de todo. Es que ya no recuerdo si alguna vez logré salir realmente de esa carretera. Me llamo Emanuel Reyes, y cuando pasó todo esto apenas tenía 26 años manejando tráiler. Era joven, terco y todavía creía que las historias de carretera eran inventos de hombres cansados buscando asustar novatos en las fondas. Ahora sé que algunas rutas guardan cosas peores que ladrones. Cosas que siguen vivas incluso después de morir. Todo comenzó en Veracruz, en un corral de carga cerca de Tierra Blanca. Yo llevaba poco tiempo trabajando para una empresa ganadera que hacía viajes largos hacia el norte del país. Transportábamos vacas, toros y becerros en remolques enormes donde el olor a estiércol se te quedaba pegado en la piel durante días. Aquella noche me asignaron una ruta hasta Monterrey. Nada raro. Ganado normal. Papeles normales. O eso pensé. Recuerdo perfectamente al capataz que supervisó la carga. Un hombre gordo, sudoroso, con una cicatriz enorme en el cuello. Apenas me miraba a los ojos mientras revisaba los candados del remolque. Antes de irme me dijo algo extraño. No te detengas después de medianoche. Le pregunté por qué. Encendió un cigarro sin responderme inmediatamente. Luego soltó el humo y sonrió de una forma incómoda. Las vacas se ponen nerviosas en esa ruta. Me reí. Pensé que hablaba de asaltantes. Salí poco antes del anochecer. Las primeras horas fueron normales.
Música de radio. El rugido constante del motor. El olor insoportable del ganado. Lo típico. Pero cerca de la madrugada las vacas comenzaron a comportarse raro. Muy raro. Empezaron a moverse desesperadamente dentro del remolque. Golpeaban las paredes metálicas. Mugían con fuerza. Como si algo las estuviera atacando. Pensé que quizá un animal había enfermado o se estaba asfixiando. Me orillé cerca de una zona oscura de la carretera y tomé mi lámpara. Cuando abrí una de las compuertas laterales sentí un golpe de aire caliente y un olor horrible. No era olor a ganado. Era otra cosa. Algo húmedo. Viejo. Las vacas estaban completamente pegadas unas contra otras en un extremo del remolque. Todas mirando el mismo rincón. Ni una sola volteó hacia mí. Parecían aterradas. Levanté la lámpara. No había nada. Solo oscuridad. Entonces escuché el llanto. Una mujer. Muy bajito. Como alguien intentando no hacer ruido. Se me heló la espalda. Metí medio cuerpo al remolque pensando que quizá alguien había subido escondido durante la carga. Hola. El llanto se detuvo. Las vacas comenzaron a empujarse desesperadas. Retrocedí inmediatamente porque casi me tiran. Volví a alumbrar el rincón. Vacío. Completamente vacío. Regresé a la cabina intentando convencerme de que había imaginado todo. Pero apenas cerré la puerta del tráiler, la radio CB tronó sola. Primero puro ruido estático. Después una voz. Una mujer. Muy suave. Unidad 47, ¿me copias? Sentí un escalofrío inmediato. Nadie usaba ese tipo de claves desde hacía años. Mi padre había sido trailero y reconocí el código de inmediato. Eran claves viejas de radio que se dejaron de usar mucho tiempo atrás. Tomé el micrófono. ¿Quién habla? Silencio. Luego se escuchó un suspiro. Y después algo peor. Llantos. No gritos. No ayuda. Solo llanto. Apagué la radio de golpe. Las vacas comenzaron a golpear otra vez el remolque. Seguí manejando más rápido. Intentando ignorarlo. Pero durante el resto de la madrugada la radio siguió encendiéndose sola. A veces escuchaba respiraciones. A veces interferencia. Y a veces aquella voz. Unidad 47. Cada vez más cerca. Al amanecer llegué a una gasolinera en San Luis Potosí. Apenas estacioné, otro trailero se acercó a mí. Un hombre viejo con sombrero norteño y barba blanca. Miró el remolque unos segundos. Después me preguntó. ¿También la escuchaste? Sentí el cuerpo helado. No respondí. El hombre escupió al suelo. Esa carretera ya está maldita. Me contó que varios traileros habían escuchado a una mujer llorando en rutas ganaderas desde hacía años. Algunos abandonaban los camiones. Otros desaparecían. Según él, todo tenía relación con tráfico de mujeres. Migrantes. Jóvenes secuestradas. Las escondían dentro de remolques de ganado para cruzarlas por distintas rutas del país. Muchas morían encerradas. Asfixiadas. Deshidratadas. Olvidadas entre animales. Quise pensar que el viejo estaba loco. Pero antes de irse me dijo algo que todavía me persigue. Si la radio empieza a usar claves viejas, ya te eligió. No dormí nada esa mañana. Seguí la ruta por miedo a retrasarme. Pero mientras más avanzaba hacia el norte, peor se ponían las cosas. Las vacas ya no se calmaban nunca. Todas seguían mirando el mismo rincón. Sin importar cómo se moviera el tráiler. Como si algo viajara ahí. Esa noche empezó a llover. Una lluvia horrible. Espesa. La carretera estaba prácticamente vacía. Y entonces la radio volvió a encenderse sola. Pero esta vez no hubo llanto. La mujer habló claramente. Él sigue vivo. Apreté el volante con fuerza. No sé quién eres. La interferencia crepitó.
Luego escuché varias voces masculinas de fondo. Risas. Puertas metálicas cerrándose. Y un golpe. La mujer comenzó a respirar agitadamente. Por favor, no abras. Después un chillido agudo atravesó la radio y todo quedó en silencio. Frené violentamente. Tenía las manos temblando. Quise apagar el motor y salir corriendo de ahí. Pero algo golpeó desde dentro del remolque. 3 veces. Fuertes. Como si alguien estuviera usando puños humanos. Tomé la lámpara otra vez. Caminé lentamente bajo la lluvia hasta la parte trasera. Las vacas estaban completamente quietas. Ni un sonido. Ni movimiento. Abrí apenas la compuerta. Y vi algo que jamás voy a olvidar. En el rincón oscuro del remolque había una silueta. Sentada entre las vacas. Una mujer muy delgada. Con el cabello mojado pegado al rostro. No podía verle los ojos. Las vacas estaban aplastadas contra el otro extremo, temblando. La mujer levantó lentamente la cabeza. Y la radio de la cabina se encendió sola al mismo tiempo. Unidad 47. Retrocedí aterrado. Parpadeé apenas un segundo. Y la silueta ya no estaba. Solo quedaban las vacas. Mugiendo desesperadas. Esa noche casi abandono el tráiler. Pero había algo dentro de mí que quería entender qué estaba pasando. Continué el viaje. Y cerca de Saltillo ocurrió lo peor. La radio comenzó a reproducir conversaciones antiguas. Como grabaciones. Escuché voces de hombres negociando dinero. Rutas. Nombres. Mujeres. Una de las voces me resultó familiar. Era el capataz de Veracruz. El hombre de la cicatriz. Entonces entendí. La empresa ganadera estaba involucrada. Habían usado esos remolques durante años para mover mujeres secuestradas. Y aquella mujer. Ella había muerto ahí dentro. Probablemente justo en el rincón que las vacas no dejaban de mirar. La radio siguió reproduciendo fragmentos. Llantos. Golpes. Gente rogando. Y después silencio. Sentí ganas de vomitar. Entonces escuché nuevamente la voz de ella. Pero esta vez hablaba directamente conmigo. Llévame con él. No sé por qué, pero entendí perfectamente a quién se refería. Al hombre de la cicatriz. La lluvia empeoró. La carretera parecía interminable. Y cada cierto tiempo veía algo por el espejo lateral. La silueta de la mujer caminando junto al tráiler. Siempre al mismo ritmo. Siempre mirando hacia adelante. Nunca hacia mí. Llegué a Monterrey casi al amanecer. Las vacas salieron aterradas apenas abrieron el remolque. Varias estaban heridas de tanto golpearse entre ellas. Cuando revisaron la caja, encontraron algo atorado debajo de una compuerta metálica. Un pedazo de tela. Era una blusa femenina vieja. Con manchas oscuras. Sentí un vacío horrible en el estómago. No dije nada. Pero esa noche regresé solo a Veracruz. Necesitaba enfrentar al capataz. Durante el camino la radio permaneció completamente apagada. Ni una sola voz. Ni un ruido. Era como si ella estuviera esperando. Llegué al corral cerca de medianoche. Todo estaba vacío excepto la oficina principal. La luz seguía encendida. Entré sin hacer ruido. Y escuché voces. El capataz hablaba con otros hombres. Estaban discutiendo sobre una muchacha desaparecida. Decían que la policía ya estaba investigando demasiado. Entonces uno de ellos mencionó algo que me paralizó. Como la otra, la del remolque. Hubo risas nerviosas. Y el hombre de la cicatriz respondió. Nadie encontró ese cuerpo. La radio CB que llevaba en la mano se encendió sola. Con un estruendo brutal de interferencia. Todos voltearon hacia mí. Y en ese instante ocurrió algo imposible. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Los animales del corral enloquecieron al mismo tiempo. Cientos de vacas golpeando rejas. Mugiendo desesperadas.
Los caballos pateando puertas. Los perros aullando. Y la voz de la mujer salió de la radio con una fuerza espantosa. Él fue. Los hombres retrocedieron aterrados. Entonces las puertas metálicas del corral comenzaron a cerrarse solas. Una tras otra. Como trampas. El hombre de la cicatriz intentó correr. Pero las vacas rompieron una de las rejas y salieron descontroladas. No fue gore. No fue sangre. Fue peor. El terror absoluto de ver animales aterrados huyendo de algo invisible. El capataz cayó al suelo gritando mientras miraba hacia el rincón oscuro del corral. Como si estuviera viendo a alguien acercarse. Algo que yo no podía ver completamente. Solo una silueta femenina caminando lentamente bajo la lluvia. La policía llegó minutos después porque uno de los trabajadores había llamado tras escuchar el caos. Encontraron documentos. Fotografías. Listas de nombres. Rutas. Todo. La red completa de tráfico humano quedó expuesta esa misma noche. Se llevaron arrestados a todos. Y mientras subían al hombre de la cicatriz a una patrulla, él no dejaba de gritar mirando mi tráiler. No la dejen subir. No la dejen subir. No la dejen subir. Volteé lentamente hacia el remolque. Y ahí estaba ella. De pie junto a las puertas. Inmóvil. El cabello cubriéndole el rostro. La lluvia atravesándola como si no perteneciera del todo a este mundo. Pero ya no lloraba. Por primera vez parecía tranquila. La radio volvió a sonar. Muy bajito. Gracias. Luego la silueta comenzó a desvanecerse lentamente. Como humo llevado por el viento. Hasta desaparecer. Las vacas del corral se calmaron inmediatamente. El silencio que quedó después fue insoportable. Pensé que todo había terminado. Pero antes de irme noté algo en la puerta metálica del remolque. Una marca. La forma exacta de una mano quemada. Negra. Marcada sobre el acero como si alguien hubiera apoyado la palma ardiendo durante varios segundos. Nunca pude borrarla. Ni pintarla. Ni cubrirla. Siempre reaparece. Y desde aquella noche no volví a transportar ganado. Porque a veces, cuando manejo solo de madrugada, la radio CB todavía se enciende unos segundos. Ya no escucho llantos. Ni gritos. Solo respiración. Una respiración tranquila. Como alguien descansando al fin. Pero cada vez que eso ocurre, las luces del tablero bajan de intensidad. Y el olor del remolque vuelve por un instante. Ese olor húmedo. Viejo. Encerrado. Como si algo hubiera viajado conmigo durante demasiado tiempo. Antes de poder irse para siempre. Me llamo Rodrigo Salas, he visto asaltos, cuerpos tirados en el acotamiento, retenes falsos y choferes perder la cabeza después de pasar demasiadas noches sin dormir. Pero jamás vi algo tan aterrador como aquellos dibujos. Porque uno puede escapar de un ladrón. Puede evitar una carretera peligrosa. Incluso puede huir de gente mala. Pero no hay manera de escapar cuando el futuro ya fue dibujado. Todo comenzó en una pensión para traileros cerca de Matehuala. Era una noche tranquila. Llovía apenas y el estacionamiento estaba lleno de unidades descansando antes de seguir rumbo a Monterrey. Yo estaba cenando cuando escuché los gritos. Un chofer acababa de salir corriendo hacia los tráileres. Todos lo seguimos. El hombre estaba temblando frente a su parabrisas. Pegado bajo el limpiador había un dibujo hecho con crayones infantiles. Muy simple. Muy mal hecho. Pero suficiente para helarte la sangre. Mostraba un tráiler rojo cayendo por un barranco. Debajo había figuras negras dibujadas como personas aplastadas. Todos comenzaron a bromear nerviosamente. Algunos decían que era una broma de niños. Otros que seguramente alguien quería asustarlo. Pero el conductor estaba pálido. Porque el dibujo tenía algo escrito abajo. La placa exacta de su unidad. Horas después, mientras cruzábamos la sierra, escuchamos por radio que un tráiler rojo había caído por un barranco debido al pavimento mojado.
Murieron 2 personas. La misma curva. El mismo modelo. La misma placa. Nadie volvió a reírse después de eso. Durante semanas comenzaron a aparecer más dibujos. Siempre de noche. Siempre pegados en parabrisas de traileros distintos. Y siempre mostrando accidentes que ocurrían después exactamente igual. Un choque contra un autobús. Una volcadura. Un incendio. Todos sucedían. Siempre. La comunidad de traileros empezó a entrar en paranoia. Algunos dejaron de trabajar de noche. Otros tiraban los dibujos apenas los encontraban. Pero daba igual. El accidente ocurría de todas maneras. Yo intentaba convencerme de que solo eran coincidencias. Hasta que encontré el mío. Fue cerca de Saltillo. Había parado para dormir un rato en una estación de servicio. Cuando desperté antes del amanecer vi algo atrapado bajo el limpiador. Sentí un escalofrío inmediato. Era una hoja doblada. Manchada con tierra húmeda. La abrí lentamente. Todavía recuerdo el dibujo perfectamente. Mi tráiler aparecía atravesado en medio de una carretera oscura. Las luces encendidas. La puerta abierta. Y yo. Tirado junto al neumático delantero. Debajo había 3 figuras pequeñas dibujadas observándome desde la oscuridad. Y abajo de todo, escrito con letras infantiles torcidas. Aquí termina. Sentí el cuerpo completamente helado. No dije nada. Guardé el dibujo. Y manejé durante horas intentando no pensar en eso. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí. Empecé a mirar constantemente los espejos. A desconfiar de cada ruido. Cada curva parecía peligrosa. Cada camión acercándose demasiado me hacía sudar frío. Esa noche hablé por radio con otros choferes. Muchos ya conocían los dibujos. Algunos contaban que los habían visto aparecer incluso dentro de parabrisas cerrados. Otros juraban haber visto niños caminando cerca de carreteras desiertas antes de encontrar uno. Nadie sabía quién los hacía. Ni por qué. Pero todos coincidían en algo. Los accidentes jamás fallaban. Decidí cambiar mi ruta. Pensé que si evitaba el camino original quizá rompería lo que fuera que estaba pasando. Tomé desvíos absurdos. Carreteras secundarias. Dormí en lugares distintos. Incluso cambié de unidad unos días después usando el tráiler de un compañero. No sirvió. El siguiente dibujo apareció pegado en la nueva unidad. Esta vez era peor. Mostraba el mismo accidente. La misma carretera oscura. Pero ahora las figuras pequeñas estaban más cerca de mí. Como si avanzaran poco a poco. Dejé de dormir bien. Comencé a tomar pastillas para mantenerme despierto. Sentía que algo me observaba cada vez que manejaba de madrugada. Y entonces empecé a notar a los niños. Primero pensé que era cansancio. Sombras pequeñas al costado de la carretera. Figuras quietas cerca de anuncios abandonados. Niños observando pasar los tráileres. Siempre inmóviles. Siempre cubiertos de tierra. Cuando volteaba otra vez, ya no estaban. Una madrugada cerca de Nuevo Laredo escuché algo por la radio CB. No era una voz normal. Eran risas infantiles. Muy bajitas. Luego silencio. Y después una frase. Encuéntranos. Tuve que detenerme porque las manos me temblaban demasiado. Empecé a investigar obsesivamente. Pregunté a traileros veteranos. Dueños de pensiones. Mecánicos. Finalmente un anciano en una cafetería de carretera me contó algo horrible. Años atrás una red de traficantes usaba contenedores ocultos para cruzar migrantes por rutas industriales. Familias completas viajaban encerradas durante días. Un verano, uno de esos contenedores desapareció. Nunca llegó al destino. Nunca encontraron a las personas. Había niños dentro. Muchos niños. El anciano me dijo algo que me destruyó el alma. El chofer abandonó el remolque cuando escuchó golpes. Sentí un vacío espantoso. Porque de pronto entendí algo.
Los dibujos no anunciaban accidentes. Intentaban evitar algo. Intentaban llamar la atención. Seguí investigando hasta descubrir el nombre del conductor involucrado en aquella desaparición. Había muerto años atrás en una volcadura exactamente igual a uno de los dibujos. Entonces todo encajó. Los accidentes ocurrían porque nadie escuchaba. Porque todos ignoraban las señales. Porque los muertos seguían atrapados. Y yo sería el siguiente. La última pista llegó de la forma más aterradora posible. Encontré otro dibujo pegado en mi parabrisas. Pero esta vez no mostraba mi muerte. Mostraba un viejo almacén abandonado cerca de una carretera secundaria. Y 3 figuras pequeñas señalando el suelo. Fui hasta allí esa misma noche. El lugar estaba completamente vacío. Un edificio oxidado consumido por el polvo. Pero cuando entré sentí un olor horrible encerrado en el aire. No era sangre. Era humedad. Metal caliente. Desesperación. Comencé a revisar el lugar usando una lámpara. Y encontré marcas de neumáticos antiguas detrás del almacén. Después descubrí una compuerta metálica enterrada bajo tierra y basura. Llamé a la policía. Cuando lograron abrirla, encontraron el contenedor. Todavía sellado. No voy a describir lo que había dentro. Solo diré que encontraron restos suficientes para confirmar que ahí murieron varias familias migrantes encerradas durante días. Había juguetes infantiles. Ropa pequeña. Y decenas de dibujos hechos con crayones sobre las paredes metálicas. Dibujos de carreteras. De tráileres. De accidentes. Sentí que las piernas me fallaban. Los niños habían seguido dibujando incluso antes de morir. Como si supieran que nadie iba a encontrarlos jamás. Las autoridades iniciaron investigaciones enormes después de aquello. Varios responsables fueron arrestados. Y el caso apareció en noticias de todo el país. Pero lo importante ocurrió después. Los restos fueron enterrados finalmente. Cada niño recibió sepultura. Cada familia tuvo nombre. Por primera vez en años, los dibujos dejaron de aparecer. Simplemente terminaron. Los traileros comenzaron a olvidarlo poco a poco. Como siempre ocurre. Pero yo no pude olvidarlo. Porque días después recibí una última hoja doblada bajo mi limpiador. Las manos me temblaban tanto que apenas pude abrirla. Era un dibujo diferente. Mostraba una carretera tranquila bajo el amanecer. Mi tráiler alejándose. Y 3 figuras pequeñas despidiéndose desde un costado. Debajo solo había una palabra escrita con crayón azul. Gracias. Nunca volvió a aparecer otro dibujo. Y el accidente donde yo debía morir jamás ocurrió. Pero desde entonces no puedo manejar de noche sin mirar los costados de la carretera. Porque a veces, cuando cruzo zonas desiertas y el amanecer apenas comienza, creo ver niños sentados junto a los anuncios oxidados. Observando silenciosamente los tráileres que pasan. Como esperando asegurarse de que nadie vuelva a dejarlos encerrados jamás. Me llamo Esteban Navarro, y llevo tanto tiempo manejando carreteras que ya aprendí algo importante: hay caminos que no aparecen en los mapas porque nunca debieron construirse. La ruta donde ocurrió esto era nueva. Demasiado nueva. Una carretera enorme levantada entre zonas montañosas del norte del país para ahorrar horas de trayecto a los transportistas. Todos hablaban maravillas de ella porque evitaba pueblos pequeños y reducía el tiempo de entrega. Pero los traileros veteranos no la usaban. Decían que algo estaba mal ahí. Yo no les hice caso. Porque cuando uno vive de manejar, el tiempo vale dinero. Y aquella carretera prometía ahorrar mucho tiempo. La primera vez que entré fue durante una madrugada fría de noviembre. Transportaba equipo industrial rumbo a Chihuahua. Nada especial. Solo otro viaje más. Recuerdo perfectamente el túnel. Porque todo comenzó justo después de cruzarlo. Era un túnel enorme perforado entre las montañas, tan largo que la señal de radio desaparecía por completo al atravesarlo. Las luces interiores parpadeaban y el eco del motor sonaba raro, como si el lugar estuviera hueco por dentro.
Cuando salí del otro lado sentí algo extraño inmediatamente. El cielo. No sé cómo explicarlo. Seguía siendo de noche, pero no parecía una noche normal. Las nubes estaban completamente inmóviles. No había viento, ni insectos, ni ruido. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 3:17 de la madrugada. Exactamente. Seguí avanzando varios kilómetros. El reloj no cambió. Pensé que se había descompuesto. Revisé mi celular. Las 3:17. La radio del tablero. Las 3:17. Todo detenido. El cielo tampoco cambiaba. No aparecía el amanecer. No importaba cuánto manejara. La noche seguía exactamente igual. Empecé a sentir ansiedad. Después miedo. Intenté regresar al túnel. Pero no lo encontré. La carretera parecía distinta. Más larga. Más vacía. Y entonces vi el primer tráiler detenido al costado del camino. Las luces seguían encendidas. Había un hombre sentado afuera junto a una fogata improvisada. Cuando me acerqué levantó la mirada lentamente. Tenía una barba enorme y los ojos completamente hundidos. Como alguien que llevaba semanas sin dormir. Le pregunté dónde estaba el túnel. El hombre soltó una risa seca. Después señaló mi reloj. También te atrapó. Sentí un vacío horrible en el estómago. El sujeto me explicó algo imposible. Había conductores atrapados allí desde hacía meses. O años. Nadie sabía realmente cuánto tiempo pasaba dentro de aquella carretera. Porque el tiempo no avanzaba. No existía amanecer. No existía cansancio normal. Solo hambre. Sed. Y memoria. Eso último me heló la sangre. Memoria. El hombre me llevó hasta una especie de campamento improvisado bajo un puente abandonado. Había otros traileros viviendo ahí. 5 en total. Todos con rostros agotados. Todos actuando como personas que ya habían perdido la esperanza. Intercambiaban combustible, agua, comida enlatada y recuerdos. Al principio pensé que estaban locos. Hasta que vi lo que ocurría. Uno de ellos, un conductor joven, quería gasolina. A cambio ofreció un recuerdo. Así lo dijo. Un recuerdo. El hombre de la barba le sostuvo la cabeza entre las manos durante unos segundos. Y el muchacho comenzó a llorar. Después preguntó algo que todavía me provoca escalofríos. ¿Cómo se llamaba mi mamá? Nadie respondió. Porque él ya no lo recordaba. Y lo peor es que parecía normal para todos. Poco a poco entendí las reglas de aquel lugar. La carretera tomaba recuerdos. Al principio pequeños detalles. Direcciones. Canciones. Rostros. Después cosas más importantes. Nombres. Familia. Infancia. Si alguien olvidaba completamente quién era, desaparecía. Así de simple. No moría. No gritaba. Simplemente dejaba de existir. Como si nunca hubiera estado ahí. Vi ocurrir una desaparición aquella misma noche eterna. Un trailero anciano estaba sentado junto a un camión oxidado murmurando cosas para sí mismo. Repetía constantemente su nombre. El nombre de su esposa. El nombre de sus hijos. Una y otra vez. De pronto se quedó callado. Nos miró confundido. Y preguntó: ¿quién soy? Desapareció frente a nosotros. Sin ruido. Sin luz. Nada. Un segundo estaba ahí. Al siguiente no. El espacio quedó vacío. Sentí ganas de vomitar. Quise escapar inmediatamente. Subí al tráiler y aceleré durante horas. Pero la carretera nunca terminaba. Siempre había más asfalto. Más señales vacías. Más niebla. Y siempre las 3:17. Empecé a olvidar cosas rápidamente. Primero números telefónicos. Luego rostros.
Intentaba recordar la cara de mi padre y no podía verla completa. Entonces comenzaron las voces. Las escuchaba por la radio CB. Susurros. Decenas de personas hablando al mismo tiempo. Nombres. Solo nombres. Como si alguien intentara recordar desesperadamente. Una madrugada eterna vi algo entre la niebla. Casas. Debajo del agua. Tuve que detener el tráiler para mirar mejor. Había estructuras sumergidas bajo una enorme presa junto a la carretera. Postes eléctricos. Techos. Una iglesia hundida. Y comprendí la verdad. La carretera estaba construida encima de un pueblo inundado. Un pueblo que jamás abandonó ese lugar. Regresé con los otros conductores y les pregunté si sabían algo. Nadie quiso hablar. Hasta que el hombre de la barba finalmente confesó. Antes de construir la presa evacuaron el pueblo a la fuerza. Hubo protestas. Familias enteras se negaron a irse. Cuando cerraron las compuertas, mucha gente murió ahogada. El gobierno ocultó todo. Y años después construyeron aquella carretera justo encima. Entonces entendí por qué la memoria desaparecía. El pueblo quería ser recordado. Por eso atrapaba gente. Por eso robaba recuerdos. Porque nadie recordaba ya a los muertos bajo el agua. Comencé a obsesionarme. Revisé mapas viejos encontrados dentro de una estación abandonada. Busqué archivos olvidados en papeles húmedos. Nombres. Apellidos. Habitantes. Descubrí listas incompletas de familias enteras desaparecidas durante la inundación. Y mientras más nombres aprendía, menos recuerdos perdía. Fue entonces cuando comprendí cómo salir. La carretera no quería víctimas. Quería memoria. Quería que alguien recordara a todos los muertos. Pero eran demasiados nombres. Demasiados. Y cada vez me costaba más recordar los míos. Llegó un punto donde olvidé mi edad. Después olvidé el rostro de mi madre. Luego olvidé cuánto tiempo llevaba atrapado ahí. Solo seguía repitiendo nombres constantemente para no perderlos. Nombres de los muertos. Nombres del pueblo. Nombres de personas borradas. Una noche eterna, mientras manejaba entre la niebla, vi gente parada junto a la carretera. No eran fantasmas grotescos. Eso habría sido más fácil. Parecían personas normales. Empapadas. Quietas. Observándome en silencio desde la oscuridad. Había ancianos. Mujeres. Niños. Todos esperando. Como si quisieran escuchar algo. Entonces comencé a decir sus nombres en voz alta. Uno por uno. Todos los que había logrado memorizar. La radio CB empezó a encenderse sola. Las voces repitieron los nombres conmigo. Decenas. Cientos. El sonido era insoportable. Como un coro ahogado debajo del agua. Seguí diciendo nombres mientras avanzaba. Hasta que recordé el último. El último habitante registrado del pueblo inundado. Una niña. La más pequeña de la lista. Pronuncié su nombre temblando. Y entonces ocurrió. El reloj avanzó. Las 3:17 se transformaron lentamente. Las nubes comenzaron a moverse. El cielo cambió de color. Y vi el amanecer. El primer amanecer. La luz apareció sobre la carretera como algo imposible. Los espectros junto al camino comenzaron a desvanecerse lentamente. No parecían aterradores. Parecían cansados. Como personas que llevaban demasiado tiempo esperando. Lloré mientras manejaba hacia la salida. Y finalmente encontré el túnel otra vez. Cuando crucé al otro lado habían pasado solamente unas horas en el mundo real. Pero mi cabello estaba lleno de canas. Y nunca recuperé algunos recuerdos. Todavía hay partes de mi vida que desaparecieron para siempre. Meses después el gobierno cerró aquella carretera. Hubo derrumbes extraños. Accidentes. Conductores desaparecidos. Finalmente demolieron el túnel. Intentaron borrar todo. Como siempre hacen.
pero yo sé la verdad. Porque algunas noches despierto exactamente a las 3:17. Y por unos segundos, olvido mi propio nombre. Me llamo Álvaro Mendoza, y durante mucho tiempo creí que la peor compañía en carretera era la soledad. Después conocí al anciano. Y entendí que hay pasajeros que jamás deberían subir a un tráiler. En aquel entonces yo estaba quebrado. Literalmente quebrado. Mi pequeña flotilla de transporte se estaba hundiendo por deudas, pagos atrasados y asaltos constantes en las rutas del norte. Había hipotecado mi casa, vendido herramientas y hasta empeñado las joyas de mi madre para mantener vivo el negocio. Dormía poco. Comía peor. Y manejaba solo porque ya no podía pagar choferes. La noche en que lo conocí llovía tan fuerte que apenas podía ver la carretera. Iba rumbo a Durango transportando electrodomésticos cuando vi una figura parada junto al acotamiento. Un anciano. Vestido elegantemente. Traje oscuro. Sombrero negro. Zapatos perfectamente limpios pese al lodo. No levantó la mano para pedir aventón. Solo estaba ahí. Esperando. No sé por qué me detuve. Tal vez porque me recordó a mi abuelo. Tal vez porque llevaba demasiadas horas despierto. O tal vez porque desde el principio él ya sabía que yo iba a parar. Cuando subió al tráiler, el olor dentro de la cabina cambió inmediatamente. No olía a humedad ni a lluvia. Olía como las oficinas viejas. Papel. Tabaco fino. Madera antigua. El anciano se acomodó tranquilo en el asiento del copiloto y sonrió apenas. Gracias, Álvaro. Sentí un escalofrío. Yo no le había dicho mi nombre. Intenté disimular el miedo preguntándole hacia dónde iba. El hombre miró la lluvia golpeando el parabrisas. Voy hacia donde van las cuentas pendientes. No entendí qué quiso decir. Después comenzó a hablar como si me conociera de toda la vida. Sabía cuánto debía al banco. Sabía el nombre de mi exesposa. Sabía cuántas veces me habían asaltado ese año. Incluso mencionó el infarto que sufrió mi padre cuando yo tenía 15 años. Detalles imposibles. Cosas que jamás le conté a nadie. Quise detener el tráiler y bajarlo inmediatamente. Pero entonces dijo algo que me dejó helado. Mañana van a intentar robarte en la caseta de Cuencamé. Lo miré confundido. Él seguía sonriendo. Si tomas la desviación vieja antes del kilómetro de la gasolinera, no te encontrarán. Y eso hice. No porque confiara en él, sino porque el miedo pudo más. A la mañana siguiente escuché por radio que varios traileros habían sido asaltados exactamente en la caseta que debía cruzar. Sentí un vacío horrible en el estómago. Volteé hacia el asiento del copiloto. Vacío. El anciano había desaparecido durante la madrugada sin que yo lo notara. Pensé en aquello durante semanas. Hasta que volvió a aparecer. Otra noche. Otra tormenta. Parado exactamente igual junto al acotamiento. Como esperándome. Y otra vez subió sin pedir permiso. Esta vez no sentí miedo inmediato. Sentí alivio. Porque apenas entró a la cabina me dijo: tu negocio todavía puede salvarse. Durante los meses siguientes el anciano apareció varias veces. Siempre de noche. Siempre bajo lluvia. Y siempre sabía cosas imposibles. Me advertía sobre retenes falsos. Sobre accidentes. Sobre policías corruptos. Gracias a él empecé a ganar dinero otra vez. Evitaba rutas peligrosas. Conseguía mejores clientes. Incluso recuperé 2 unidades que creía perdidas. Todo mejoró. Demasiado. El problema comenzó cuando el anciano pidió su primer favor. Fue una madrugada cerca de Zacatecas. Llevábamos horas manejando en silencio cuando señaló un tráiler azul varios metros adelante. Necesito que lo retrases. Fruncí el ceño. ¿Cómo? Haz que se detenga. Eso fue todo. Nada más. No parecía grave. Así que me emparejé con el otro conductor fingiendo una falla mecánica.
Lo obligué a reducir velocidad durante unos minutos mientras fingía pedir ayuda. Después seguí mi camino. Horas más tarde escuché por radio que ese mismo tráiler había evitado una explosión enorme en una gasolinera gracias al retraso. Sentí alivio. Pensé que el anciano realmente ayudaba a la gente. Pero luego vinieron otros favores. Más extraños. Más incómodos. Una vez me pidió cerrar el paso a un autobús durante varios minutos. Otra vez me pidió provocar tráfico cerca de una curva. Siempre cosas pequeñas. Siempre sin importancia. Y después de cada favor ocurría algo terrible lejos de mí. Accidentes. Choques. Volcaduras. Al principio parecía coincidencia. Hasta que entendí el patrón. El anciano no evitaba tragedias. Las movía. Si alguien se salvaba, alguien más debía pagar. Todo debe equilibrarse, me dijo una noche. Nunca olvidaré cómo sonó su voz cuando dijo eso. Vacía. Vieja. Como algo cansado de existir. Comencé a investigar discretamente entre traileros veteranos. Y escuché historias idénticas. Un anciano elegante. Aventones nocturnos. Favores pequeños. Buena suerte inmediata. Y después accidentes imposibles relacionados indirectamente con esos favores. Muchos conductores terminaron suicidándose por culpa. Otros desaparecieron. Algunos perdieron la cabeza. Entonces comprendí algo horrible. El anciano jamás obligaba a nadie. Solo ofrecía soluciones. Y uno aceptaba por desesperación. La última vez que apareció ya no llovía. Eso fue lo peor. Porque siempre había lluvia. Aquella noche el cielo estaba completamente seco. Vacío. El anciano subió lentamente y cerró la puerta. Necesito un favor más grande. No respondí. Sentía terror de escucharlo. Entonces señaló una curva peligrosa varios kilómetros adelante. Hay un autobús escolar pasando por ahí esta noche. El corazón se me detuvo. No. Él sonrió apenas. Si el autobús se salva, morirán los pasajeros de una camioneta familiar en otro tramo. Sentí náuseas. El anciano acomodó tranquilamente sus guantes negros. Las cuentas deben pagarse de alguna manera. Por primera vez entendí realmente que era él. No era un fantasma. No era un demonio típico. Era algo peor. Algo que existía para convertir desgracias en acuerdos. Un cobrador invisible usando culpa humana como moneda. Me negué. Entonces su expresión cambió por primera vez. La cabina comenzó a enfriarse. Las luces parpadearon. Y el anciano habló con una voz completamente distinta. Todo lo que tienes me pertenece ahora. El motor empezó a fallar. Las llantas rechinaron. Sentí que el tráiler entero se volvía pesado, como si algo invisible intentara detenerlo. Miré por el espejo lateral. Había sombras caminando junto al camión. Docenas. Conductores. Personas accidentadas. Todos observándome. Todos en silencio. Entendí entonces que muchos habían aceptado antes que yo. Y todos terminaron pagando. Apreté el volante con fuerza mientras las lágrimas me nublaban la vista. No podía permitir otro accidente. No podía seguir alimentando aquello. Así que tomé la única decisión posible. Giré violentamente hacia el barranco lateral antes de llegar a la curva. El anciano finalmente dejó de sonreír. Por primera vez pareció asustado. El tráiler atravesó la contención metálica y cayó entre rocas y tierra. El impacto fue brutal. Sentí huesos romperse. Metal aplastándose. Cristales explotando. Pero antes de perder el conocimiento vi algo imposible. El anciano seguía sentado perfectamente tranquilo mientras el tráiler se destruía alrededor de él. Y entonces comenzó a desvanecerse. Como humo negro llevado por el viento. Desperté días después en un hospital. Sobreviví. No sé cómo. Pero perdí todo. Las aseguradoras no pagaron. Mi negocio quebró.
Mis unidades fueron embargadas. Terminé trabajando en talleres pequeños apenas para sobrevivir. Y aún así, valió la pena. Porque el autobús escolar llegó sano y salvo esa noche. Lo confirmé semanas después. Nadie murió. Nadie tuvo que equilibrar nada. Y desde aquel accidente nunca volvió a aparecer el anciano. Los traileros dejaron de hablar de él poco a poco. Como si hubiera desaparecido definitivamente. Tal vez porque ya nadie volvió a darle aventón. Pero algunas noches todavía despierto sudando cuando escucho lluvia golpeando mi ventana. Porque durante unos segundos puedo oler otra vez ese aroma viejo de papel y tabaco dentro de la cabina. Y entonces recuerdo algo aterrador. Antes de desaparecer, el anciano me sonrió una última vez. Como si supiera que tarde o temprano otro conductor desesperado volverá a detenerse en medio de la tormenta. Me llamo Iván Cordero, y durante años acepté trabajos que otros traileros rechazaban. Pagaban mejor. Mucho mejor. Y cuando uno tiene deudas, aprende a ignorar ciertas cosas. Ese fue mi error. El viaje comenzó en un patio industrial abandonado cerca de Mexicali. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué. Había muy poca luz y ningún logotipo de empresa en los contenedores. Solo hombres callados moviéndose entre sombras. Uno de ellos me entregó las llaves del tráiler refrigerado y un sobre lleno de dinero. Demasiado dinero. Antes de subir a la cabina me dio una sola instrucción. La temperatura jamás debe subir. Le pregunté cuánto exactamente. El hombre me sostuvo la mirada varios segundos. Menos 17 grados. Así. Exactamente. Ni más. Ni menos. Después añadió algo que todavía me persigue. Si escuchas algo, no abras. No volví a preguntar nada. Arranqué rumbo al desierto poco antes de medianoche. El remolque refrigerado rugía detrás de mí como una máquina enorme respirando lentamente. El tablero marcaba constantemente la temperatura interna. Menos 17. Perfecta. Las primeras horas fueron normales. Carretera vacía. Oscuridad total. Solo el sonido del motor y el aire helado filtrándose desde el remolque. Hasta que escuché el primer golpe. Tac. Seco. Metálico. Miré por el espejo. Nada. Seguí manejando. Entonces volvieron. 3 golpes seguidos. Como nudillos golpeando desde dentro. Sentí un escalofrío inmediato. Tomé el radio para llamar a la empresa, pero no había señal. Y en ese momento sonó mi celular. Número desconocido. Contesté. Solo escuché respiración agitada. Luego una voz masculina susurró. No abras las puertas. La llamada terminó sola. Intenté devolverla. El número no existía. El resto de la madrugada los golpes continuaron. A veces suaves. A veces desesperados. Como alguien atrapado. Intenté convencerme de que eran movimientos normales de carga. Hasta que escuché la voz. Por favor. Casi pierdo el control del volante. Era una mujer. Muy débil. Llorando. Hace frío. Me detuve inmediatamente en el acotamiento. Tenía el corazón desbocado. Caminé lentamente hacia el remolque mientras el vapor frío escapaba por las uniones metálicas. Entonces escuché otro golpe. Más fuerte. Y la voz otra vez. Ábreme. Puse la mano sobre el seguro de las puertas. Y sonó el celular otra vez. Número inexistente. Contesté temblando. La misma respiración. Pero ahora la voz sonaba aterrada. No la escuches. Sentí el cuerpo helado. ¿Quién eres? El hombre tardó unos segundos en responder. Yo abrí. La llamada se cortó. Retrocedí inmediatamente lejos del remolque. Regresé a la cabina y seguí manejando sin mirar atrás. Pero las voces empeoraron. Horas después ya no era solo una mujer. Escuchaba varias personas hablando dentro de la caja refrigerada.
Golpes. Llantos. Súplicas. Y luego comenzaron a usar voces conocidas. La primera fue mi hermano. Escuché claramente su voz llamándome por mi apodo de infancia. Después escuché a mi exesposa. Luego a un amigo muerto años atrás. Todos pidiendo ayuda. Todos rogando que abriera. El tablero seguía marcando menos 17 grados exactamente. Pero cada vez que las voces hablaban, la temperatura subía apenas 1 grado. Luego volvía a bajar. Como si algo respirara dentro. Cerca de Sonora decidí detenerme en una vieja gasolinera abandonada para dormir unos minutos. Había otro tráiler estacionado ahí. Viejo. Oxidado. Con el remolque refrigerado completamente abierto. No había conductor. Solo manchas negras quemadas alrededor de las puertas. Y dentro del remolque encontré marcas de uñas sobre el metal. Miles. Como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Entonces descubrí una libreta tirada en el piso de la cabina. Era del conductor. Las últimas páginas estaban llenas de frases repetidas. No era humana. No dejes que hable. Imita voces. Y la última línea escrita con letra temblorosa. Cuando abre los ojos ya es demasiado tarde. Escuché golpes detrás de mí. Fuertes. Violentos. Venían de mi propio remolque. Corrí de vuelta. Las puertas metálicas vibraban. Y una voz salió desde dentro. La voz de mi madre. Mi madre llevaba muerta 8 años. Hijito. Se me doblaron las piernas. Nadie más me llamaba así. La voz lloró suavemente. Por favor, tengo miedo. Sentí ganas de abrir. Dios mío. Quise abrir. Pero entonces recordé algo horrible. Mi madre tenía una voz ronca por el cigarro. Y aquello. Aquello sonaba demasiado perfecto. Demasiado limpio. Como una imitación aprendiendo a sonar humana. Retrocedí aterrado. Las puertas comenzaron a sacudirse con más fuerza. El termómetro subió. Menos 16. Menos 15. Entonces comprendí todo. El frío no protegía la carga. La mantenía dormida. Subí a la cabina y aceleré desesperadamente hacia el desierto abierto. Las voces comenzaron a multiplicarse dentro del remolque. Docenas. Tal vez cientos. Todas hablando al mismo tiempo. Todas imitando personas diferentes. Escuché niños. Ancianos. Mujeres. Hombres. Algunos lloraban. Otros gritaban. Y todos repetían lo mismo. Ábrenos. El termómetro seguía subiendo. Menos 14. Menos 13. Entonces vi algo moverse por el espejo lateral. Una silueta enorme presionándose contra las paredes internas del remolque. No tenía forma humana. Parecía una masa viva intentando acomodarse bajo el metal. Supe entonces por qué otros traileros habían muerto. No transportábamos mercancía. Transportábamos una jaula. Y el frío era el candado. Tomé una decisión. Desvié el tráiler hacia una zona completamente vacía del desierto. Frené. Bajé temblando. Y comencé a vaciar diésel sobre las llantas y el remolque. Las voces dentro cambiaron inmediatamente. Ya no suplicaban. Ahora gritaban furiosas. Imitando decenas de voces al mismo tiempo. Mi madre. Mi hermano. Niños. Personas llorando. No. Iván. Por favor. No nos quemes. Encendí el encendedor con las manos temblando. Y lancé la llama. El fuego explotó de inmediato alrededor del remolque. Los golpes comenzaron a sacudir todo el tráiler violentamente. Algo enorme chocaba contra las paredes internas intentando salir. El metal se doblaba hacia afuera. Las voces se mezclaron en un grito imposible. Y entonces escuché por última vez la voz de mi madre. Perfecta. Suave. Triste. Hijito.
Después algo chilló dentro del fuego. No humano. No animal. Algo viejo. Hambriento. Y finalmente. Silencio. Las llamas duraron horas. Cuando amaneció solo quedaba el chasis calcinado del remolque. Nunca encontraron restos de ninguna carga. Ni cuerpos. Ni mercancía. Nada. Renuncié al transporte semanas después. Nunca volví a manejar de noche. Pero todavía hay algo que me despierta sudando algunas madrugadas. Porque a veces, justo antes de dormir, escucho la voz de mi madre susurrando desde algún rincón oscuro de la casa. Y aunque sé perfectamente que no es ella, todavía tengo que luchar contra el impulso de responderle. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima Noche Oscura.